De Consuelo San Pedro con muchos sueños, él es la experiencia, la persistencia y la frontalidad. Ha dedicado su vida a la carrera de periodismo para entregarnos uno, más uno, responsable y de peso. Juan Bolívar Díaz Santana. Consuelo, San Pedro de Macorís, 24 de noviembre de 1944. Es un periodista, analista político, columnista y escritor dominicano. Desde 1987 es el productor del programa matutino Uno más Uno, que se transmite por Teleantillas Canal 2 desde hace 30 años. Fue embajador de la República Dominicana en Perú y Bolivia desde 1984 hasta el 1986. El 21 de agosto de 2014 ganó el Premio Nacional de Periodismo, el cual le fue entregado por el presidente Danilo Medina. Bolívar es uno de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas y ejerció la presidencia del mismo en el año 1988 hasta el 90. Y durante ese mismo periodo fue vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Periodistas. En el año 1993 fue miembro fundador del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el movimiento apartidista más grande del país. Juan Bolívar nació en el Batey Doña Ana del Ingenio Consuelo, un municipio de la provincia de San Pedro de Macorís. Siendo hijo de Juan Díaz Hernández y Juana Santana Castillo, se crió en San Cristóbal, realizó sus estudios primarios en el Instituto Politécnico Loyola. Para 1961 estaba residiendo en Santo Domingo, donde realizó los estudios secundarios en el Liceo Nocturno Eugenio María de Hostos. En el año 1966 emigró a México, donde estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. En un momento histórico para recordar, Juan Bolívar Díaz, como periodista de Radio Noticias, tuvo la oportunidad de participar en la conferencia de prensa llevada a cabo por el presidente en gestión, Dr. Joaquín Balaguer, el 1 de julio de 1968. Y esto fue lo que ocurrió. De La Habana. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Claro que es una acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado, han impedido que usted cumpla su promesa, nada más. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no la han perturbado, porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace 2 años, antes de que el gobierno tomara posesión. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Nos encontramos con don Juan Bolívar Díaz, una gloria dominicana del periodismo. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Muchas gracias, Laura María, muchas gracias y buenos días a toda tu teleaudiencia. Don Juan, salir de un batey de Consuelo a consagrarse como uno de los periodistas más destacados de la República Dominicana,
¿Qué significa para usted? Bueno, es toda una vida de trabajo y de esfuerzo. Yo tuve la suerte de salir del Batey y de irme a San Pedro de Macorís, después San Cristóbal y finalmente radicarme en la capital. Yo estuve en el Politécnico Loyola 4 años. Yo tuve muchos privilegios para los jóvenes. Los muchachos del Batey se quedaron todos atrás. Nosotros fuimos, los 4 hijos de mis padres, fuimos de los pocos que salimos y logramos incorporarnos a un nivel, a un proceso de educación. Yo tuve la suerte de estudiar y de formarme profesionalmente. Completé mi carrera de periodista en México. Y todo eso cuando yo regresé de México ya en el 68, yo fui un privilegiado porque yo era el primer periodista dominicano que regresaba con un título universitario de periodista. Había, creo que Molina Morillo había hecho un curso, pero un curso de 1 mes o 2 meses en España de periodismo, pero carrera de periodismo en el exterior yo fui el primero. ¿Y cómo descubre esta vocación? ¿En algún momento tuvo alguna afinidad por otra carrera o siempre fue periodismo? ¿Cómo descubre esta pasión? No, yo quise ser sacerdote primero y entonces fracasé porque yo llegué en el 61, en el momento en que estaba muy caliente la cosa y yo había sido un antitrujillista desde el 59, desde muchacho, a los 12, 13 años. Y yo llegué al seminario demasiado como un comunista para algunos. Mentira, que yo era, bueno, yo lo que quería era ser sacerdote. Pero era tan conservador el seminario que me repelió, me resultó muy difícil y yo aguanté nada más 1 año y medio todas las presiones que sufrí. Pero me salí del seminario y entonces me metí a estudiar filosofía. Ese fue mi primer paso en la universidad. Y ahí no completé, pero después me revalidé los estudios de filosofía, las humanidades de comunicación social y pude en 2 años terminar en México la carrera realmente. Don Juan, 1 de julio de 1968, hablemos un poquito de historia y esa oportunidad que usted tuvo de ser parte de la conferencia de prensa del doctor Joaquín Balaguer, haciendo una pregunta bien desafiante y teniendo una respuesta bien directa. Cuéntenos qué significó esa experiencia para usted con el doctor Balaguer. Bueno, yo diría que Balaguer me lanzó el estrellato político sin buscárselo. Yo apenas tenía 6 meses. Yo había regresado en diciembre del 67 de México y empecé a trabajar el 2 de enero del 68 como director de informaciones de Radio HN y su programa matinal Radio Noticias. Y fui a esa rueda de prensa invitaron al programa y al departamento de prensa. A mí no me conocía nadie, yo tenía solo 6 meses en ejercicio del periodismo y apenas 8 meses que había vuelto al país después de más de 2 años fuera. Entonces, a mí no me conocía nadie. Pero cuando yo le hice la pregunta, Balaguer se ofendió porque él iba muy suave en esa rueda de prensa y la pregunta fue un poco dura. Y él lo que trató fue de aplastarme. Pero él no sospechó que yo le iba a responder debidamente. Sin faltar respeto, yo le respondí. Y entonces él se fue molestando y yo le volví a responder. Entonces resulta que el carajito, porque yo tenía 23 años, sí, el carajito sacó de quicio a una persona como Balaguer que no se salía de quicio. Pero ese día lo perdió. Y lo perdió porque él quiso aplastarme como una cucaracha. Y él no sospechó que se iba. Entonces, como yo le respondí, él se perdió un poco más y se puso, porque en ese video que está ahí, que el video eso está tomado de lo que está en YouTube, está tomado de lo que el productor de La Violencia del Poder sí, logró, pero no está completo. Okay. Eso ni siquiera la pregunta inicial está completo, sí, porque él sintetizó. Porque hizo un video de 1 hora, 1 hora y media sobre los 12 años de violencia de Balaguer. Y entonces, pero fue peor de lo que está en YouTube, el diálogo, la discusión. ¿Qué valores, don Juan, debe tener un periodista para permanecer en el tiempo con consistencia y lograr tener un éxito? Bueno, comunicar. Y comunicar, la palabra comunicar viene del origen etimológico, es una palabra latina que significa hacer común las cosas.
comunicar, comunis, hacer común las cosas. Y si uno hace común las cosas y no se dedica a hacer fortuna personal o a hacer negocios particulares o a buscar vanidosamente simplemente su promoción de su figura o su nombre, entonces si usted se dedica a comunicar, la gente va a apreciar que usted es un comunicador, porque usted está recogiendo el sentimiento de la gente, los valores, sus preocupaciones, sus luchas, sus angustias, sus necesidades, la defensa de sus derechos. Y eso es lo que tiene que hacer un comunicador que quiere salir adelante. Si usted no hace eso con la comunidad, bueno, puede ser que un día lo admiren porque usted es una muchacha bonita o un muchacho buen mozo, pero eso no va a ser suficiente. Lo que le va a dar perdurabilidad es que usted represente los intereses de la sociedad donde usted trabaja. Esa sociedad se lo va a agradecer y por lo tanto usted va a permanecer entonces en la atención pública. Ya pasando a un tema un poquito más político, ¿cuál es su visión del reciente proceso de transición gubernamental? ¿El país tiene la esperanza de un cambio certero o sería una utopía? Mira, yo creo que aquí tiene que haber cambios. Yo no sé hasta dónde va a llegar el cambio del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, porque una cosa se dice de la oposición, otra cosa es estar en el gobierno. No solamente porque muchas veces degeneran y se olvidan de los compromisos, sino porque los poderes fácticos le imponen límites. A menudo no los rompen, no pueden pasar esos límites, o tienen que transar, pero bueno, yo creo que el país había alcanzado unos niveles de deterioro institucional muy grandes y de deterioro ético y moral y político. Nadie va a poder reproducir el nivel de manipulación de todas las instituciones del Estado que logró acumular el PLD. Por ejemplo, de control de todos los niveles de la justicia, del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de los órganos electorales, todo eso que hemos visto y que fue en ese armazón fue que se fundó estos años tan prolongados del PLD. Las campañas electorales, bueno, todos recordamos que en el 12 Danilo ganó cuando Lionel gastó 150.000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto y que logró sacar a Danilo de abajo para llevarlo por el dinero que sacó a la calle y gastó. Fueron 153.000 millones de pesos que tuvo el gobierno central de déficit, de gasto por encima de lo presupuestado. Y 153.000 millones de entonces eran como 300.000 de ahora, o más de ahora, de este momento. Igual en el 16, la campaña del 16 fue una cosa absolutamente desigual y arrolladora, que el control de todos los organismos. El presidente de la Junta Electoral hasta se negó a recibir a los 6 candidatos presidenciales de la oposición que fueron juntos a visitarlo para reclamar equidad. Y él no lo recibió. El árbitro se negó a recibir a los managers de 6 de los 7 equipos. ¿Tú entiendes? Sí, es una cosa inconcebible en la democracia. Todo eso se daba, todo ese atropellamiento. El gobierno tenía todos los empleados del Estado. Y además en la campaña metía 42.000 empleados temporeros que eran activistas políticos. 42.000 metió en el 16. ¿Y cuánto tenía la oposición pagado como activista político? 42. Probablemente tenían en el PRM, que era la competencia, a lo mejor había 20 o 30 personas pagadas. Pero y en otro partido 5, 6, 10, 50, 100 o 200. Pero solamente activistas metieron 42.000. Y tenían todos los ministros de Estado haciendo campaña, cada uno jefe en un lugar. O sea, el Estado entero. Nadie puede repetir eso en el país, ni lo podemos permitir que se repita. Pero para repetirlo tienen que controlar todos esos organismos. No es posible que eso ocurra. Y el PRM tiene un compromiso de modificar eso. Y hasta ahora Luis Abinader está demostrando que va a hacer muchas modificaciones. Porque haber empezado nombrando a Milagros Ortiz Bosch para la Comisión de Ética y Transparencia y Prevención de la Corrupción, y haber puesto ahora a Carlos Pimentel, el especialista de participación ciudadana en transparencia y control presupuestario, ponerlo a él de director general de compra y contrataciones del Estado,
es un compromiso, está diciendo que viene en serio, por lo menos en algunas cosas. Yo espero que muchas más lo va a demostrar, y está montando un gabinete que no es un gabinete partidista, no es de fieles partidarios. Entonces, todo eso son pasos de avance. Él tiene un compromiso y todo lo que tenemos que hacer es alentar a que se cumplan esas cosas. No decir que no es posible, que siempre es igual. No, no toda la vida tendrá que ser siempre igual. Alguna vez tenemos que empezar a cambiar. Y aquí llegamos al momento en que tenemos que hacerlo, porque estábamos llegando a unos niveles de deterioro tan grandes que cualquier día se iba a producir una explosión. Gracias, don Juan, por compartir esta visión con nosotros, una visión muy frontal, así como lo es nuestro programa, y es un gusto y un honor para todos los dominicanos contar con periodistas de su talla. Muchísimas gracias, Laura María, por contar conmigo en esta mañana. Les saludo a todas y todos con muchos afectos y con grandes esperanzas de que algo va a tener que empezar a cambiar. Si pensamos en el clima, informes meteorológicos, de inmediato él es nuestro referente. Su escuela formadora, Cadena de Noticias, donde ha desempeñado una carrera intachable por su preparación y expertise. Él es un hombre profesional con valor científico. Jean Suriel adquirió su experiencia en los inicios del primer canal de noticias de la República Dominicana, CEDN, Cadena de Noticias, Canal 37. Su incursión en la presentación del tiempo lo ayudó a prepararse en la materia bajo la tutela del entonces jefe de pronóstico de la cadena norteamericana Univision, John Morales. Desde el año 2001, después de estudiar filosofía y humanidades, se centró en la meteorología, cambio climático, calentamiento global y las temporadas de huracanes, temas de interés en el ámbito del clima. También desarrolló interés por las relaciones públicas, la asesoría de imagen, la locución para comerciales. Asimismo, empezó a presentar noticias en CDN en su primera emisión de las 6 de la mañana, con personalidades como Amelia de Camps, Patsy Arias, Patricia Pimentel y Dachira Martínez. Asistió en la producción de noticias y en la presentación de un noticiario especial producido para Antena Latina, Noticias en Antena. En la televisión continuó laborando en el mismo renglón de la meteorología, en el novísimo proyecto de Noticias SIN, dirigido por Alicia Ortega y Fernando Hasbún. Jean Suriel también ha tenido la oportunidad de impartir conferencias en la materia, siendo una de estas su más importante, la realizada en Maracay, Venezuela, en julio del año 2007 ante representantes de la Organización Meteorológica Mundial y directores de los servicios meteorológicos de Iberoamérica, con el tema Ayuda en los medios de comunicación a la difusión de las alertas. Jean Suriel es un hombre especializado de valor. Nos encontramos con Jean Suriel, él es el hombre del tiempo y todos los conocemos por su destacado trabajo en CDN, Cadena de Noticias. Gracias por estar con nosotros, Jean. Laura, gracias a ti por la invitación y bueno, sabes que estoy abierto a las entrevistas y a los contactos. Jean, ser un profesional en una rama tan específica y particular como lo que es la meteorología es un reto porque existen pocos en esta área en la República Dominicana. ¿Qué representa para ti? Definitivamente que sí es un reto para ser hombre, porque usualmente se había concebido de que la presentación del tiempo era solamente para chicas, nada más. Chicas que pudieran exhibir una estructura corporal que fuera muy atractiva a nivel de los medios de comunicación. Entonces, me enfrenté justamente con esa misma realidad en el año 2000, cuando comencé a trabajar para CDN en los inicios del canal de noticias 24 horas. Entonces empecé a prepararme de la mano de John Morales. En ese tiempo él estaba trabajando en Univision y tenía su proyecto personal, su empresa se llamaba Climadata, se llama todavía porque sigue todavía ofreciendo servicios meteorológicos. Entonces empecé a prepararme y durante 4 años hicimos ese proyecto de formación continua y bueno, rompí el esquema de que no solamente las chicas podían hacer el tiempo, sino también los chicos. ¿Has tenido la oportunidad de cubrir eventos atmosféricos de gran trascendencia como el ciclón George, tormenta Noel, Olga y muchos fenómenos ya en la experiencia que tienes? Cuéntanos un poquito de esa parte donde estás frente a una pantalla informando a la ciudadanía, pero también estás poniendo en riesgo tu integridad física incluso. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Fíjate que es una labor muy preciosa porque justamente uno saberse útil para la sociedad en ese momento, un momento de gran amenaza, un momento de peligro, de gran riesgo para República Dominicana. Y me llega a la mente, por ejemplo, hace ya varios años, cuando realizamos las coberturas con los huracanes Irma y María, que afectaron a Puerto Rico y también amenazaban a República Dominicana. Prácticamente nos mudamos a CDN. Hasta las 3 de la madrugada estábamos desarrollando las coberturas desde las 7 de la mañana y de manera continua hicimos esas coberturas. Justamente es un momento en el que uno tiene emociones encontradas, porque uno quisiera estar en casa, con la familia, con la esposa, con la niña, y en sentido general, uno tiene esa necesidad de poder estar con los míos, con los nuestros. Sin embargo, también me surge en ese mismo momento la pasión por comunicar las medidas que se puedan tomar en frente a esta amenaza. Claro. ¿Qué significa para ti ser papá? Lo más extraordinario del mundo. La vida le cambia de manera significativa y desde ahí uno empieza a entender a nuestros padres. Justamente cuando uno es padre, porque exactamente uno rememora aquellos tiempos en que los padres le daban los consejos, trataban de guiar a uno por el mejor camino. Quizá uno no lo entendía cuando uno era adolescente, joven, pero ya en la medida de que uno empieza a ser padre y a formar parte integral de una nueva vida, entonces ya uno empieza a tomarlo con más seriedad. Para nosotros es un placer haberte tenido, Jean, porque de verdad es valuable tener profesionales dominicanos que puedan permanecer en el tiempo, y valoramos en ti la consistencia de cómo te has permanecido todos estos años en Cadena de Noticias y en tu carrera profesional. Laura, para mí ha sido un placer inmenso. Te conozco de hace mucho tiempo y justamente esa ha sido la intención de poder trabajar en un medio de comunicación, pero también de formar a la ciudadanía, además de informar, porque ese es el propósito de los medios de comunicación y de nosotros los comunicadores que tenemos valores. Excelente. Gracias, Jean, por estar con nosotros en Frontal. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con más contenido de Hombres Dominicanos de Valor. El cuidado de mi pelo es gracias a Rosemary Beauty Cosmetics, una línea de productos 100% orgánicos. Al adquirir estos, también estás cuidando tu cuerpo y al planeta. Cuenta con un cronograma capilar que se realiza mediante 3 mascarillas incentivas específicas: hidratación, nutrición y reparación. La duración dependerá de las necesidades y el tipo de tu cabello. No dejes de seguirlos en sus redes sociales @Rosemary Beauty Cosmetic y contactarlos al 809-219-0508. Cuida de ti, Rosemary Beauty Cosmetic.